Antonio Gómez podría definirse como un poeta total. A lo largo de su trayectoria, no ha dejado de experimentar con todas las posibilidades de la expresión poética. En su obra discursiva, en los poemas visuales, en las acciones e intervenciones y también en la infinidad de iniciativas culturales que ha inspirado. Y este trabajo, reconocido a nivel internacional, se desarrolla bajo la premisa de la implicación del lector, a quien enfrenta, en muchos casos, con muy diferentes lecturas de la realidad. Sentido unitario, bueno, mis inicios son con poesía discursiva, con poesía tradicional. En aquella época yo residía en Cuenca. Cuenca era una ciudad muy pequeña en la que apenas había 3 librerías y no había no había casa de cultura, no había posibilidades de poder leer lo que quisieras. Entonces empiezo escribiendo durante varios años y en un momento dado tuve la suerte, por las circunstancias que se estaban dando en ese momento en la ciudad, que se estaba creando el Museo de Arte Abstracto, y junto al museo había una biblioteca interesantísima en la que recibían entonces revistas prácticamente de todo el mundo, y tuve la suerte de que Fernando Zobel me dejara visitar la biblioteca. Entonces yo iba todas las semanas a ver qué revistas habían llegado a la biblioteca. Todas eran en distintos idiomas, había hasta japoneses. Yo no controlaba ningún idioma, pero fue una educación visual y en solitario, porque prácticamente estaba solo, no tenía nadie cercano que compartiera los mismos gustos y la misma afición por mí. Esa poesía discursiva que yo llevaba ya años practicándola, pues se enriqueció con la imagen, con imágenes, y casi sin querer y sin saber, porque tampoco tenía a nadie cercano que me pudiera ayudar, pues empecé con lo que empezamos casi todos los poetas visuales, haciendo caligramas, jugando con las letras, intentando hacer dibujitos, intentando hacer cosas con mucho texto. Ese texto que yo ponía en las primeras obras se fue reduciendo y cada vez hubo más imagen dentro de mis obras, hasta que llegó un momento en que el texto prácticamente si no aportaba nada a la obra, pues lo aniquilaba totalmente. Yo creo que en la actualidad, después de tantos años, porque estos comienzos, el primer libro que publico de poesía experimental lo publico en el año 72 y las primeras exposiciones en el 69. Un poco perdido, muy perdido al principio, porque resulta que no había posibilidades de publicar, porque entre otras cosas era muy caro, entonces no existían los medios que hay ahora, y aparte de ser caro, pues los pocos que practicábamos en España en aquel momento no éramos valorados ni reconocidos por los digamos, compañeros poetas. Aquello era una tomadura de pelo, y para los pintores pues lo mismo, no estábamos siempre ahí a contracorriente, ni unos ni otros. Yo tuve la suerte bueno, a mí me aceptaron como, aparte de mi obra visual, experimental, seguía escribiendo, de estar más cerca de escritores, y bueno, al cabo de tiempo con ellos,
pues digamos que me iban aceptando poco a poco, pero hubo compañeros que entraron en lo visual directamente que lo pasaron bastante peor que yo. Sin haberme abandonado, la vida reaparece, resurgen las costumbres y retorna mi destino incierto, el que me mantiene en pie, atado a la luz y a las raíces de esta ruina. Otra infancia espera encubierta detrás del horizonte. Para echar raíces, haré las paces con mi sombra. Ninguno merece la derrota. A mi libro de páginas en blanco sumo otro poema no escrito todavía. Un poema que ate lazos, que arrope con precisas palabras remedios, consuelos y razones. En silencio, resignados a la espera de muros y paredes, aguardan mis versos mudos. Cuando la realidad es incapaz de conmover, sus secuelas limitan el futuro. Más que las carencias, condiciona la ignorancia. En sus tálamos indiferentes y mudos, bostezan perezosos los desinteresados dioses, mientras se escabulle la desleal inmediatez del siempre injusto porvenir. El remedio es resistir. Apagar fuegos no equilibra la balanza. Sobre surcos seguros siembro semillas sencillas. Satisfecho sobrevivo, soñando soluciones, saldando simulacros. Sereno, sensato, suspicaz, sacio silencios sospechosos. Soporto, supero, sumo, sigo. Los sueños hoy respiran y piden consistencia. Hablar de sentimientos no resulta gratuito y lo que duele me transforma. Caminar por caminar cansa. Entre barrotes reanudan mis alas su cadencia. Sorteo llamas, rebusco nubes. Perdón, no hay ningún problema. Entre barrotes reanudan mis alas su cadencia. Sorteo llamas, respiro nubes, rebusco semillas de esperanza y reposo a la sombra mi cansancio. Mi casa es una jaula, mi ciudad es una jaula, mi país es una jaula. Paso a paso voy dando fin a mi propio entierro. Aquí yace Antonio Rodríguez Díaz. Murió a los 68 años de edad el 12 de febrero de 1948. Aquí yace Antonio Soria García. Aquí yace Antonio Pérez Ruiz. Aquí yace Antonio Muñoz López. Aquí yace Antonio San Ballesteros. Me pierdo, me canso de contar a Antonio y no me encuentro.
Bueno, yo llego a Extremadura en el año 78, no había visitado nunca esta región, no conocía a ningún extremeño y mis únicas referencias, porque en Cuenca se publicaba una revista, El Molino de Papel, y solía publicar mucho Manuel Pacheco. Yo no sabía que era extremeño. Al final, en un libro, antes de venir a Extremadura, conseguí un libro de él y por el libro me enteré que era extremeño. Y José Antonio Cáceres había expuesto con él en el año 72, que también sabía que era extremeño. En las publicaciones que se recibían en el Museo de Arte Abstracto, también se hablaba en muchas de ellas de Bostel. Era cuando Bostel estaba iniciando, no existía el museo todavía, existía una colección, y digamos que esas eran mis tres referencias en Extremadura. Localizar a Manuel Pacheco fue fácil, en Badajoz automáticamente, pues al mes y pico de estar aquí, fui a hacerle una visita y la verdad es que llegamos a tener una bonita amistad. Él me prologa un libro y yo en las primeras colecciones que empecé a dirigir aquí en Extremadura le publico a él otro. Con José Antonio Cáceres fue un caso que ya había abandonado porque no era posible localizarle. Coincidió que en esos años él había dejado Extremadura, él empezó en la Universidad Extremeña, pero hubo un momento en que se marchó de Extremadura y era imposible, nadie le conocía, no era capaz de él, y eso me costó bastante más tiempo en localizarlo, me costó lo menos 10 años en dar con José Antonio Cáceres. Y al Museo Fostel, pues nada, entonces se hacían muchas actividades en torno a los barruecos. Las primeras actividades, bueno, las naves que ahora hay en él, pues estaban sin techo. Yo recuerdo de un encuentro que hicimos allí, que acampábamos en tiendas de campaña y nos lavábamos allí en el lago, con mucha deficiencia, pero con muchas ganas, y gente prácticamente, había muchos portugueses. Extremeños había pocos, pero había gente prácticamente de todas las regiones españolas y mucho portugués. Y el ser conocido por autores extremeños, yo tuve un negocio, tuve un pub, y en ese pub me planteé el publicar. Para mí fue 4 años, yo no había tenido nunca un negocio, me arrepentí muchas veces de haberlo montado, porque me metí en él a ciegas, sin conocer el oficio, y nada, conseguí un préstamo de 4 millones de pesetas y me metí en el negocio. Empecé publicando unas hojas que yo le llamaba las hojas parroquiales. Por Castilla, todos los domingos, después de misa, salía el monaguillo allí a la puerta a darte la hoja parroquial de esa semana. Yo, recordando aquello, dije, voy a hacer una hoja parroquial que lo hagan los parroquianos, que lo hagan los clientes que vienen aquí. No lo entendieron muy bien las primeras, y bueno, pues las primeras hojas prácticamente colaborábamos los mismos autores. No había, pero ya a la séptima hoja ya recibía propuestas, esas hojas ya empezaban a llevar poesía experimental, poesía visual y poemasación, ¿no? Y bueno, empecé a numerarlo con el abecedario. Todos los proyectos que yo he iniciado
antes de empezar a trabajar con ellos, pienso en cómo terminarlo, porque casi todas las revistas mueren o bien por problemas económicos o mueren porque no hay acuerdo entre los coordinadores de ellas, y a mí el hecho de marcarte un final me ha ayudado a no terminar, no matar ciertos proyectos. Este primero fueron el abecedario, llegamos a la Z, las hojas parroquiales terminaron, pero había creado un pozo de asiduos. La hoja era mensual, clientes que iban allí preguntando por la hoja, que qué pasa, este mes no va a salir. A lo mejor como te retrasaras, salían los días 15, como te retrasaras unos días ya estaban preguntando por ella. Fue un proyecto muy bonito porque había muchos encartes, había muchas cosas que doblar, que pegar, que atar, y los mismos clientes les veías allí en la barra tomándose un cubata y doblando hojas y doblando, muy participativa. Y allí, bueno, pues allí publicaron gente en aquella época bastante conocida en Extremadura. Allí publicó, según me contó Miguel Ángel Lama, pues fue su primera publicación, que le recuerdo perfectamente, acercarse allí a la barra muy tímido y llevándome una cosa a ver si la podía publicar en la hoja. Publicó Pacheco, publicó Ángel Campos, publicó Manuel Pecellín. Esa fue mi primera experiencia, digamos, con las ediciones en Extremadura. Había estado ya en una revistita literaria en Cuenca que se llamaba El Grajo, pero era una revista de instituto, no era, pero bueno, ya había hecho mis pinitos como editor. Después de las hojas, pues los parroquianos querían más, que iba a pasar ahora, que no les iba a dejar solos. Entonces surgió la colección Arcoiris. Arcoiris fueron 7 cajitas con 7 libritos cada una, pequeñas, cajitas tamaño cassette, como si fuera una cinta de cassette, y los libritos pequeñitos, porque en cada estuche contenía 7 libritos. 7 cajas, los 7 colores, 7 libritos cada caja, 49 autores, todos extremeños. Y quizá eso me dio a conocer. Tengo un problema, he tenido un problema, ya no porque no me quiero meter en jaleos, ya no está uno para tener que decir que no a gente. Porque en este caso sí, fueron 49 autores, 49 amigos, pero que a los que no se pudo publicar, pues se hacen ya enemigos de por vida. Ya. Entonces, después de la experiencia esa, dije, no me meto en más, pero no sé, es un veneno que llevas ahí en el cuerpo que te hace olvidar los malos ratos y vuelves a la carga otra vez. Y surgió la primera revista objetual de poemas objeto. Había poemas visuales y experimentales, se habían hecho experiencias, pero con poemas objeto no se había hecho nada en España. La primera revista objetual se llamaba Caja de Truenos. Era una caja de tipo cassette, de tipo vídeo, perdón, y en la que participaban, salvo el que hacía la carátula exterior de la caja, que se hacía en papel, el contenido eran poemas objeto todo. Y se me ocurrió que había que tocar ese tema, pero no sabía cómo terminarlo. Entonces estuve esperando, porque quería que la colección, la Caja de Truenos, terminara con el número 21, la primera primavera del siglo XXI. Salía una caja por cada estación del año, 4 al año, y tuve que esperar para que cuadrara
el número 21 con la primera primavera del siglo XXI. Surgió con la editora regional lo de la centena, que para terminar la centena pues empezamos a numerar por el número 100, al revés, 199. Si no hubiera sido así, pues seguro que la centena no hubiera llegado a su fin, hubiera muerto por la mitad, porque fueron bastantes años y fue bastantes consejeros y directores que pasaron en ese tiempo. Y algo parecido que con la caja de Arco Iris. 100 amigos, pero muchísimos enemigos. Ahí, por la experiencia anterior, me hizo que, porque en lo otro estaba solo, aquí pedí ayuda y estábamos un consejo, para no llevarme todas las culpas, estábamos un consejo de dirección que estaba en todo lo referente a lo gráfico, porque salían 4 números a la vez. Había uno gráfico siempre, que el coordinador de los gráficos era Antonio Franco, y luego estaba Ángel Campos y yo, que llevábamos todo lo literario. Y se trataron pues la pequeña narración, que apenas estaba, se dedicaba a ser una especie de, al ser un pequeño cuadernito, se podía plantear el publicar algún cuento, alguna obra de teatro, poesía. Tocó todos los palos literarios de Extremadura. Fueron 100 números, con 100 colores distintos, colores que se iban degradando, y bueno, aquello terminó. Y el siguiente proyecto se llamaba Pinta en Espadas. Se numeró con el palo de la baraja de espadas, el as de espadas, el 2 de espadas, el 3 de espadas, y bueno, al llegar al rey de espadas, que se le dedicó a Fostel, pues la colección terminó. Después de eso fue lo de 3x3. 3x3, yo lo hice con intención de incluir en cada caja, venían 3 autores, y bueno, se prestaba a que siempre fuera uno de Badajoz, uno de Cáceres y un extremeño residente fuera de Extremadura. Se terminó y ahora tengo un proyecto por ahí que me da un poquito de miedo. En el camino se quedó otro muy ambicioso, se llamaba Estrellate en Extremadura. Estrellate jugando con la ambigüedad de estrellato, de figura, de personaje. Y estrellate, que te puedes estrellar como sin darte cuenta. Y aquello era prohibitivo. Era a base de triángulos, de libros triangulares, se formaba una estrella que iba en un estuche formada con libritos triangulares. Va por rachas. Paso muchas temporadas sin escribir nada, pero cuando me centro, estoy en algo, con algún poemario, soy un poeta discursivo y olvido totalmente lo visual, para nada. Y lo mismo ocurre cuando estoy preparando algo experimental o visual. Como si una anulara en ese momento a la otra. Las dos están vigentes. Se me conoce más porque, bueno, pues ahora parece ser desde hace 20 años que está más de moda lo de la poesía experimental, lo de la poesía visual. Cuando
Ha costado mucho trabajo, pero como había muy pocos, yo recuerdo las primeras exposiciones, éramos unos 15 o 20 en toda España, y en toda España estábamos presentes en todo lo que se hacía, en todos nos juntábamos, todos. Ya era una familia, más que iba a llamar gremio, era una familia, éramos los mismos siempre. Eso ha cambiado por completo. Yo recuerdo la primera exposición que hice en Badajoz en el año 80, en la sala Minayo, en la plaza de Minayo. La Diputación tenía una sala de exposiciones y recuerdo que propuse, no recuerdo muy bien a quién, creo que era Pedraja, el exponer la poesía visual experimental, y me dijo que sí, pero sin saber muy bien lo que era. La sorpresa fue llegar allí, montar la exposición y bueno, y la gente, los periodistas se reían, me tomaban medio en broma. El único que de alguna manera me trató bien y entendió algo fue Fernando León. Fue el único que entonces estaba comenzando. Yo creo que entonces trabajaba en prensa, colaboraba con prensa, pero ni siquiera era periodista, no se le consideraba periodista. El caso de que yo de allí vine agobiado, vine aburrido y dije, no expongo más aquí, no quiero. Me hizo hasta dudar de si lo que yo estaba haciendo pues merecía la pena o no merecía la pena. Pero también estaba viendo que es que en Extremadura era desconocido totalmente y bueno, los poetas más o menos oficiales de la época pues no entendían para nada aquello. Yo recuerdo una vez, no quiero decir el nombre, que a lo que empezamos a hacer aquí en Mérida le llamaba las mariconadas de Mérida, que cómo nos atrevíamos a colgar esas cosas. El caso es que aquello pues me hizo no replantearme, pero me hizo dudar, no cambié. Luego la actitud de todo, ya existía la Consejería de Cultura, hubo profesores claves que lo difundían en sus centros, que trabajaban con centros. La Consejería de Educación en unas unidades didácticas empezó a tocar el tema. Los profesores de literatura están cambiando por completo y lo han visto útil para utilizarlo en clase, sobre todo en educación infantil. La imagen, digamos que es el futuro, es internacional, una imagen, no tienes que... Es más fácil dar contenido a algo a través de la imagen. Digamos que hay que plantearse la educación de la mirada. Hay que saber mirar. Bueno, provocarle en las acciones es muy fácil. Bueno, es muy fácil. Es muy fácil si se deja. Tienes que conseguir el clima ese de hacerle a él que participe, pero no como un comparsa, sino darle el protagonismo que se merece. En lo visual, pues ocurre que hay gente muy bien preparada ya, muy bien formada. En mi caso y los de prácticamente mi generación, casi todos somos autodidactas. Hemos tenido que
que aprender, digamos, cometiendo errores. Yo he cometido muchísimos errores que son los que me han enseñado lo que no tengo que hacer. Ahora aprender es muy fácil. Y yo he pasado por bastantes institutos y vas a una clase y pues les llama la atención, hay muchas risas y es una edad un poco complicada, lo entiendo, pero hay algunos, casi siempre, después de terminar de dar una charla, se forma un corrillo en el pasillo, que son los que realmente les interesa el tema, y ves a esa gente con ese interés que bueno, con que te encuentres a uno solo en cada aula que vas, compensa y merece la pena. Se implican, la gente joven se implica, quizá porque lo tengan más fácil que lo hemos tenido nosotros, sean más listos, manejen las nuevas tecnologías mucho mejor que nosotros y lo tiendan. Yo tuve la suerte porque el cambio mío de lo discursivo a visual pues fue también, aparte de lo que pude ver, la cantidad de revistas que pude ver en la biblioteca del museo, tuve la suerte de conocer a Ángel Crespo, que fue quien tradujo la poesía concreta brasileña en España, formó parte también de los poetas postistas y tuve la suerte de caer en los años 60 cayeron por Cuenca una cantidad de creadores y de artistas que fueron también ellos los que me abrieron un poco los ojos. Ahora, en cuanto haya un mínimo interés por alguien en saber y en querer practicar él, lo tiene muy fácil en Internet. En 4 o 5 días pues se pone al día y no tiene que pasar por todo lo que hemos pasado, digamos, los que llevamos más tiempo en esto. Hay un poema mío, pues puede tener, sería de los años 65, 66, y en ese poema hay un verso que dice: paso a paso voy dando fin a mi propio entierro. Releyendo ese libro al cabo de los años, ese verso me sugiere el trasladarlo a un poema visual. Y lo que ocurre en estos casos es que casi siempre que te quedas corto, te sabe a poco, ¿no? Crees que puedes dar más de sí con ese poema. Y ocurre que ese poema, que fue discursivo, que se ha convertido en mensual, termina siendo un libro de poesía visual. Y el caso contrario también. El caso contrario, pues un poema que empieza siendo visual, al cabo del tiempo lo recoges otra vez, lo trasladas al discursivo y también se queda corto, se queda pobre y lo vas ampliando y terminas haciendo un libro visual. Era mucho recorta, pega. Yo tenía un problema añadido, es que no sé dibujar, no sé pintar, no sé fotografiar, o sea, fotografiar en condiciones. Y yo intentaba hacerlo todo. Yo intentaba no depender de nadie. Eso me costó mucho trabajo porque me ayudó la gente sin darse cuenta. Yo recuerdo unas cosas que presenté para publicarlas y presenté las fotos, que las había hecho yo. Y un amigo me dijo: eso te lo hubiera hecho yo mucho mejor y hubieran quedado las fotos así, publicables. Eso me hizo pensar que hay que trabajar en equipo, y a raíz de eso, pues continuamente recurro
a todo aquel que pueda enriquecer y aportar algo a la obra. Ahora termino de... En todo este tiempo que hemos estado recluidos en casa, pues he empezado a hacer el collage. Había hecho puntualmente alguna obra, pero tenía revistas por aquí, tenía material y me he sentido muy cómodo y me he sentido bien. Todos los días tenía ganas de levantarme para continuar el trabajo que había dejado el día anterior sin terminar. Y es collage. Tengo 2 poemarios ahí que me cuesta un poco de trabajo, que los tengo ahí medio abandonados, pero los recientes collages, tantos así, pues que acabo de publicar. He publicado 2 libros de collage. Uno se llama Escrito a mano y otro Papel y tijeras. Y en collage